buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes una vez más en su espacio Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes, y más adelante tendremos un invitado muy especial en este programa para mí y yo sé que también para ustedes, Manuel Díaz, que estará con nosotros y estaremos conversando en lo adelante sobre el acuerdo firmado entre el gobierno dominicano con los productores avícolas y porcicultores de la provincia Espaillat. Pero antes, quiero referirme a un tema que la gente me lo ha solicitado mucho y como experta en la materia que soy, en materia migratoria, pues quiero abordar el tema. La gente se pregunta sobre, y también tiene muchas perspectivas sobre los cambios en la política migratoria norteamericana con el nuevo gobierno que encabeza Joe Biden. Pues perfecto. Aunque hay mucha expectativa, debemos analizar ese tema tomando en cuenta diferentes aspectos que intervienen para poder elaborar o hacer cambios y una reforma migratoria que sea integral y que le favorezca, pues bien, a los inmigrantes que siempre son los más afectados. En campaña se dicen muchas cosas y una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ciertamente el gobierno norteamericano, que se desarrollará un plan para regularizar 11 millones de inmigrantes en condición migratoria irregular. La gente se refiere a este tema y habla sobre regular indocumentados. No, hay que tomar en cuenta que los indocumentados son una cosa y los inmigrantes en condición migratoria irregular es otra cosa. Ese es un plan muy ambicioso que definitivamente va a favorecer a muchas familias, no solamente a las personas que están allá, sino a sus familiares también. Pero es importante que la gente sepa que esa es una decisión que ha tomado el gobierno norteamericano pensando más que todo en favorecerse económicamente. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en los Estados Unidos en condición migratoria irregular, solamente reporta al fisco si así lo decide, porque tu condición migratoria en los Estados Unidos no implica que tú no puedas reportar al fisco, porque hay un acuerdo de confidencialidad entre el IRS y las agencias de inmigración en los Estados Unidos, lo que implica que tú como una persona en condición migratoria o estatus migratorio irregular en los Estados Unidos puedes reportar sin que el IRS le informe sobre tu estatus a las agencias de inmigración. Pero tú te acoges a eso si tú como ciudadano responsable así lo determina, pero no estás obligado a hacerlo. Ahora bien, si tu estatus migratorio cambia y tú te legalizas dentro de los Estados Unidos, dentro de tu condición migratoria, entonces es obligatorio tú reportarle al fisco en los Estados Unidos. Entonces, regularizar 10 millones de inmigrantes implica que esas personas que se están beneficiando del Estado norteamericano también van a retribuir esos beneficios al Estado. Entonces esa es una política en principio económica y que va a tener un impacto positivo, por supuesto, en los migrantes, pero en principio es una decisión tomada pensando en el bienestar de los norteamericanos. Pero ¿qué pasa? He visto muchas personas, opinadores del área migratoria, creando expectativas, buenas expectativas a la ciudadanía. Yo no quiero ser ni optimista ni pesimista, quiero ser realista. Tomando en cuenta cuál es el fenómeno migratorio en América, para hacer este comentario.
no va a ser fácil para el gobierno de Joe Biden manejar el tema migratorio. Primero, por la situación que se está dando con la pandemia, que ha generado una crisis global. Pero a eso le sumamos el éxodo migratorio que se está desarrollando desde Centroamérica hacia los Estados Unidos con las caravanas de inmigrantes que parten del triángulo, como se le ha denominado, a los 3 países que mayor cantidad de integrantes en la caravana migratoria está aportando. Y me refiero a Honduras, Guatemala y El Salvador, que ha sido denominado el triángulo. Pero con la crisis económica que se ha generado, no solamente en América Latina, sino a nivel global, significa que la ola de inmigrantes va a ser mucho mayor porque se van a sumar otros países, tomando en cuenta que la salida inmediata ante una necesidad económica para los latinos es los Estados Unidos, que es la economía fuerte de América y es la que tenemos más cerca. Entonces, evaluando todos esos aspectos, lo que va a hacer el gobierno norteamericano de manera inmediata es tratar de regular lo que ya tiene dentro de su territorio para de esa manera también ellos como nación beneficiarse, y probablemente se endurezca un poco más la política migratoria exterior para los que están fuera de los Estados Unidos. Serán más rígidos en sus evaluaciones. ¿Por qué? Porque dentro de los aspectos que más motivan a la gente a migrar es el tema económico, sobre todo en una crisis como esta. Y esta vez no será la excepción, ya sea porque sea bajo una modalidad de ilegalidad que quieran irse hacia los Estados Unidos o a través de que se le otorgue un visado, la gente se va a ir, se va a querer ir. Y el gobierno norteamericano no es tonto y sabe eso. En consecuencia, se va a depurar más a todas aquellas personas que vayan a solicitar una visa de no inmigrante, porque la amenaza de que esa persona se quede en condición migratoria irregular dentro de los Estados Unidos es muy alta. Es muy alta. Y otorgar un visado de turismo, esto se da como un favor al solicitante para que esa persona vaya a gastar dentro de ese territorio a donde va a visitar. Y en este momento, la gran mayoría de la población no tiene para darse el lujo de hacer viajes de placer para gastar, porque lo que la gente tiene ahora mismo es para cubrir sus necesidades básicas y sus necesidades inmediatas. Y todos los estados, todos los gobiernos están conscientes de eso. Entonces, son muchos aspectos que yo sé que el gobierno de Joe Biden va a tomar en consideración para hacer en lo adelante una reforma migratoria o para continuar aplicando sus políticas migratorias. Acogemos y felicitamos la iniciativa de ese plan para regularizar 11 millones de inmigrantes en condición migratoria irregular. La felicitamos porque mucha gente se va a beneficiar. Reitero, los familiares se van a beneficiar. Todos van a salir ganando. Eso es una medida de ganar, ganar. Pero los problemas en cuanto a políticas migratorias que los Estados Unidos va a enfrentar son muy graves, porque el éxodo migratorio hacia los Estados Unidos
está totalmente desbordado. Desde Centroamérica principalmente, pero realmente desde todos los países de Latinoamérica, que somos los que estamos más cerca, sin contar con los inmigrantes que van de otros continentes. Entonces, es importante evaluar todos esos aspectos para no hacernos, no crear grandes expectativas en lo que a ese tema respecta. Ojo, con esto no digo que no se vayan a dar cambios que puedan beneficiarnos a nosotros o a los migrantes, no. Simplemente estoy diciendo que las medidas que se van a tomar en el ámbito migratorio no lo van a hacer de ahora para ahorita, no se van a ver ni se van a reflejar de manera inmediata. Eso es todo. Y reitero, no quiero ser ni pesimista ni optimista. Quiero ser realista, porque les reitero, una cosa es con guitarra y otra es con violín. El gobierno de Joe Biden tiene su gabinete y las personas que van a estar dentro del Departamento de Estado son extremadamente conservadoras. Y me atrevo a decir que son mucho más conservadores que los que rodeaban a Donald Trump. Mucho más conservadores en ese sentido. Así que vamos a ver cómo se irán desarrollando las cosas en lo adelante, pero por el momento esa es la realidad que tenemos. Y es un discurso que el gobierno de Joe Biden lo utilizó a su favor, el tema migratorio, porque ese era el talón de Aquiles, o más bien la debilidad del discurso del expresidente Donald Trump. Y hubo un aprovechamiento de ello. Pero la realidad puede ser distinta. Y hay que estar a la expectativa de ello. Vamos entonces a dejar este tema hasta aquí. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso sí estaremos con nuestro invitado del día de hoy. Así que no se muevan, que en breve regresamos. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD. En el día de ayer se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de la República, Luis Abinader Corona, con los productores avícolas y porcicultores de la provincia Espaillat, donde se firmó un acuerdo que, según el presidente, sería el inicio del desarrollo de un plan de seguridad alimentaria. Aclarando que el acuerdo solamente fue firmado entre los productores avícolas, no así con los productores porcinos. Entonces, para ello, invité hoy aquí al programa a nuestro querido Manuel Díaz, que es un experto en materia de producción agropecuaria, para ser más amplio, porque maneja diversos temas en ese ámbito, para que hablemos un poco sobre lo que fue ese acuerdo, qué tanto va a beneficiar a los productores, qué tanto beneficiaría e impactaría a los consumidores, que somos todos los ciudadanos básicamente, porque en este país todo el mundo come huevo, todo el mundo come pollo. Es un producto que no falta en nuestras mesas, y nosotros aquí en Moca, como la capital agropecuaria del país, saludamos que el presidente haya tomado en cuenta a nuestros productores. Y bueno, entonces vamos a hablar, Manuel, ¿verdad? Bienvenido para que conversemos de todo esto.
Gracias, Jacqueline, por la invitación que me haces. Es un privilegio para mí participar contigo en este programa y te lo decía fuera de cámara que tú eres una de las jóvenes comunicadores con mayor proyección, bien dirigidas las entrevistas que haces, con mucho carisma, con mucha capacidad, pero la gente ignora que Jacqueline también es abogada. Ella no solo, ella tiene todo el potencial para llegar lejos, y entonces te felicito en este sentido y te doy nuevamente las gracias por darme la oportunidad de llegar a todo el público que tú tienes. Gracias a usted por la estima, ¿verdad? Y por ese reconocimiento a mi trabajo. Bien, Manuel, no sé si usted ayer estuvo presente en la actividad que se realizó con los productores, pero sí sé que tiene conocimiento, ¿verdad?, de lo que fue, de lo que se trató y se acordó con los productores para tratar de amortiguar el precio o el elevado precio, ¿verdad?, que tiene la carne de pollo actualmente. Hablando decía yo que al principio el presidente habló que este es el inicio de un plan para garantizar la seguridad alimentaria del país. Usted que sabe mucho de eso, vamos a hablar un poco de la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los aspectos, o más bien cuáles son los rubros donde hay más deficiencia para su producción y que son altamente consumidos por la población? Este es un tema amplio que se ha comentado mucho y se ha dicho durante mucho tiempo que somos autosuficientes, pero no somos autosuficientes en todo, porque hay renglones que sí que hay que importar. Hay que importar algo de habichuela, se importa ajo de China, se importa también cebolla, pero hay también mucho negocio por ahí, porque en el gobierno pasado se importaban muchas cosas que no era necesario importar y que somos capaces de producir, pero son tantos los intereses que se mueven, Jacqueline, en este sentido, que se declara escasez. En este gobierno de Luis Abinader la cosa ha comenzado diferente y seguimos diciendo, y realmente vamos a convertirnos en totalmente autosuficientes. Tenemos todas las condiciones dadas de clima, de producción, de tecnología para ser autosuficientes y exportar. Se están importando cortes de cerdo, se están importando cortes de res, se están importando algunas cosas de pollo, pero debemos tener pendiente, Jacqueline, que nosotros tenemos un acuerdo firmado de libre comercio de recasta con Centroamérica y que se van desmontando los renglones que están contemplados en ese convenio. Y yo siempre he dicho y hemos dicho que ese no fue un acuerdo muy favorable para el país con los norteamericanos, porque ¿qué cosas pudiéramos nosotros venderle a ellos que ellos no tengan? Porque nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el renglón de los pollos, de los cerdos, los huevos, es ensamblar. Nosotros ensamblamos porque traemos de Estados Unidos todo: la soya, el maíz, la grasa, los equipos, las reproductoras, las abuelas y los técnicos inclusive, que hay muy buenos técnicos, excelentes técnicos, pero también nos damos el lujo de importar técnicos. Pero en el sentido de si somos autosuficientes y cómo está la producción, vamos bien, la agropecuaria va mejorando. Balaguer siempre decía que el mejor ministro de Agricultura era la lluvia, y yo no estoy totalmente de acuerdo, pero ayuda mucho. Ya todo ha cambiado después del cambio climático, donde el fenómeno de la niña y el niño han hecho que cuando en una parte no llovía, ahora esté lloviendo, y lo contrario. Hay mucha sequía en invierno y ya se anuncia desde ahora 5 meses de sequía ininterrumpida, que por suerte no están interrumpidas porque están cayendo unas lluvias. Pero todo ha cambiado, pero con la buena política que ha iniciado el gobierno de Luis Abinader, creemos que se va a poder seguir diciendo que somos autosuficientes. Excelente.
Vi que el acuerdo, aunque se anunció que se iba a firmar un acuerdo entre los avicultores, los porcicultores y el gobierno, el acuerdo solamente se firmó con los avicultores. ¿Qué pasa con el renglón de la producción porcina? ¿Por qué no se firmó el acuerdo? ¿Cuál es la falta de necesidad de que se firmara el acuerdo? ¿Por qué? Bueno, el gobierno va por parte en ese sentido porque significa un gran sacrificio económico para el gobierno. Dentro de esta pandemia, todos los recursos que entran al Estado se han tenido que invertir en controlar la pandemia. Todos ustedes saben el costo que tiene para el Estado y para todos nosotros, porque eso lo paga el pueblo, esos gastos salen de nosotros, de las aportaciones. Entonces, te decía fuera de cámara que no hay tanta presión todavía con el acuerdo de los cerdos, pero tampoco los productores de cerdo están ganando todo el dinero del mundo, por más caro que tú veas que están subiendo, están vendiendo los cerdos, pero los costos de producción, la mortalidad en la crianza de cerdos es muy alta y seguro, Jacqueline, que poco tiempo se estará arrancando también con el programa, con el proyecto, con mantener la situación estable de los precios de los cerdos, porque acuérdate que la política de todo gobierno, y nosotros siempre lo decimos, no es beneficiar solo al productor, hay que beneficiar al productor como hace Estados Unidos, como hace Europa en ese sentido, pero ellos subsidian indirectamente a sus productores y nosotros no tenemos esa ventaja. Entonces hay que seguir ayudando, pero hay que beneficiar al consumidor. Entonces, en este caso, que vamos a hablar de los pollos, se ha querido comenzar por los pollos porque es lo que está más crítico. Eso no quiere decir que no esté crítico la situación de los cerdos y de los huevos también. Nosotros teníamos huevos hace varios meses, estaban vendiendo a 2 pesos, hoy se están vendiendo a 5 pesos en la granja. Pero hay una gran intermediación en los cerdos, en los huevos y en los pollos que hace que se dispare. Y de eso vamos a hablar de los cerdos, de los pollos, porque está tan caro los pollos en este momento. La intermediación, eso es importante, porque dentro de ese acuerdo lo que se busca es precisamente eliminar la intermediación y que los productores le vendan de manera directa al INESPRE. Y se comprometieron, bueno, dentro de ese acuerdo se comprometió a que la venta que se va a hacer desde los productores al INESPRE será a 50 pesos la libra. Y ahí yo me pregunto, ¿habrá algún subsidio por parte del gobierno para poder mantener ese precio, tomando en cuenta los factores de inversión de los productores, como es el tema de las importaciones de la materia prima, que también están muy elevadas actualmente? Directamente no se habla de subsidio, tal como lo hace otros países, porque los acuerdos de libre comercio, en este caso no es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo interno entre productores y el gobierno, pero sí se dijo en algún momento que el gobierno, tal como tú dijiste, va a comprar a 50 pesos la libra, pero no quiere decir que le va a llegar a 50 pesos al consumidor, le puede llegar un poco más barato, bastante más barato. Entonces se va a hacer un subsidio muy importante, porque tú sabes que los ingresos de la gente, de los consumidores, están muy disminuidos, porque tú sabes el desempleo que se provocó con la cancelación, con la regulación de los recursos para poder contener y detener el coronavirus, la pandemia. Se ha hecho un gran trabajo en ese sentido, pero el gobierno sí, definitivamente va a ayudar. Es un gran sacrificio, pero los productores, tal como usted decía al principio, se van a beneficiar, porque el costo de producción de los productores de cerdo y de pollos, de huevos, la gente cree que son ellos que se están ganando mucho dinero. El dinero no se lo están ganando, y tú lo decías y lo mencionamos al principio. Hay un gran problema de costo de producción, de mortalidad, que escapa a la mano del gobierno y de los productores, que tiene que ver con estos costos tan elevados. Pero
Los intermediarios también, tú lo decías, es difícil eliminar los intermediarios y los productores de huevo principalmente, de Moca y de todo el país. Lamentablemente todavía le están vendiendo a los intermediarios en la capital. Hay muchos que ya lo hacen con sus puestos independientes, pero en la capital también regulan el precio de los huevos. Los precios de los pollos es más difícil la situación porque hay muchos más pequeños productores de pollo y muchos más pequeños distribuidores de pollos. Entonces eso complica la situación de la distribución. Pero no es fácil eliminar los intermediarios y los productores también necesitan de los intermediarios. Lo que hay que regular, y yo creo que el gobierno va a intervenir y eso en ese sentido, y eso es lo que está haciendo INEPRE. INEPRE, Instituto Nacional de Estabilización de Precios, nació, Jacqueline, con esos fines, una creación para que se mantuviera estable los precios, pero se le escapó, después se descuidaron y hoy quienes regulan los precios lamentablemente son básicamente los intermediarios. Pero estos acuerdos que está firmando el gobierno es con la finalidad de irlos reduciendo, de que el productor llegue a comercializar directamente sus productos como se puede lograr a través de INEPRE, y que ganemos todo, porque tampoco van a decir, no, van a desaparecer los intermediarios. Como muchísimos renglones aquí no pueden desaparecer, por ejemplo, de golpe y porrazo los choferes de carro público, porque también son parte social del país, pero hay que irlos desplazando de esa misma forma hay que ir desplazando los intermediarios. Y en ese mismo sentido de los intermediarios, ¿cómo se va a manejar? Porque me imagino que dentro de ese acuerdo ya los grandes productores, que fueron los que estuvieron presentes en esa firma, tomaron en cuenta cómo se va a manejar el tema con los pequeños productores que también necesitan sacar su mercancía y necesitan también beneficiarse de ese acuerdo. ¿Esos grandes productores serán los que van a funcionar como los intermediarios de los pequeños productores, o los pequeños productores también tendrán la facilidad de vender de manera directa al INESPRE? Se dijo ayer y hoy lo oí otra vez que ellos no van a poder, alguien lo dijo, de los productores de pollo, que ellos no iban a poder vender directamente. Eso no quiere decir que eso sea una prohibición. Lo que pasa es que ellos no pueden competir. Pero yo tengo un amigo que se llama Bernardo Guzmán, que es el presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Pollo, que él dice que hay más de 200 pequeños productores de pollo que no están asociados, y que él me decía esta tarde que no van a poder vender porque no están en ese acuerdo. Pero sí, yo les exhorto a que se unan, porque ustedes son importantes, porque no es competir, ustedes no van a competir con los grandes, porque los grandes ya tienen toda su estructura y tienen unos costos de producción más bajos, porque importan directamente soya, maíz, medicina, todas las cosas. Y ustedes no. Mi exhortación a los pequeños y medianos productores es que se unan, que se asocien, que se conviertan en estructuras productivas y organizadas, porque también tengan en cuenta que aquí va a entrar pollos también. Se van desmontando los aranceles y ya las partes de pollo pueden entrar libres, sin ninguna parte de pollo. Parte de cerdo, parte de ganado pueden entrar sin ningunos aranceles, ya están entrando. Y mañana tú no puedes decir, no, que el gobierno está permitiendo la entrada de los pollos, de los huevos y los cerdos. Eso va a venir libre de costo, y el que no se organice se va a quebrar. Nosotros le damos la información a usted y las orientaciones para que se organicen igual, porque todos los pequeños productores unidos, ya que se convierten en grandes, y el gobierno tiene que tomar en cuenta, porque aquí el 85%, por ejemplo, de la agropecuaria en sentido general, valga más la agricultura, son pequeños y medianos productores. También se van a quebrar los agricultores, pero también los polleros están en una lucha. Yo tengo 40 años metido en la avicultura como veterinario. Yo hace 40 años que me gradué de veterinario y comencé a trabajar en avicultura hasta hace 5 años que me tuve que retirar porque contraje una alergia con el polvo, con la gallinaza. Y vivimos con esa lucha. Aquí esto no ha sido desde ahora que viene esta lucha con los productores de pollo. Desde siempre. Tú no habías nacido cuando, a ver, tu mamá,
Cuando vino una crisis aquí, Jacqueline, que se quebraron todos los productores de pollo, porque se dijo que los pollos volvían los hombres afeminados. Y tú has oído hablar de eso, que los pollos... Sí, todavía se mantiene. Todavía se mantiene, y es una mentira. Aquí a los pollos nunca se le ha puesto hormonas, nunca, porque eso la carne que más me gusta es la de los pollos. Y si tuviera hormonas, no la recomendara yo y no la tuviera yo consumiendo. Lo que pasa, Jacqueline, amigos televidentes, que hay tantos intereses que se mueven en este mercado, que una empresa, por destruir la otra, se inventó eso, porque los productores de cerdo quisieran que aquí se consumiera mucho más cerdo que pollo, pero igual los polleros quisieran que se consumiera mucho más pollo que cerdo. Y no es así. Entonces una empresa dijo, por destruir la otra, que sí, que los pollos tenían hormonas, y era una mentira. Mira, Jacqueline, se quebraron todos. Entonces hay muchos intereses oscuros, pero que yo no sé si son válidos en el comercio, que eso todavía se aplican. Hay cosas lícitas y otras ilícitas, pero cómanse sus pollos con tranquilidad. Pero parece que en el comercio todo es válido, porque así están las farmacéuticas con las vacunas también, desacreditándose una con otra en cuanto a su efectividad. ¿Qué daño se le ha hecho a la gente? Son características propias del comercio. Sí, pero... Y en este capitalismo feroz... Un capitalismo feroz, lo que yo quiero destruirte. Total, aquí nadie va a destruir a nadie. Aquí la palabra que se usa no es competencia. Digo, se usa todavía. La palabra es competencia, cooperar con la competencia para que las dos crezcan juntas. Porque tú crees que a Coca-Cola le conviene destruir a Pepsi-Cola. No le conviene porque se pierde el interés. Entonces, ya no se habla más de Coca-Cola si se queda solo. Entonces la competencia, bueno, pero la competencia leal. Y yo diría competencia más que competencia. Mira, esa es una muy buena observación. Muy buena observación. Vamos a hacer entonces una breve pausa comercial y al regreso estaremos conversando sobre cómo se va a ejecutar ese acuerdo, cuáles son las facilidades o las dificultades para poder ejecutar ese acuerdo de manera favorable. Que usted en fuera de cámara esta tarde conversaba, usted me decía, no va a ser tan fácil. Para ver por qué no va a ser tan fácil. Así que no se muevan, que en breve regresamos. Muy bien, estamos de vuelta. Continuamos con Manuel Díaz. Manuel, hablábamos ahorita, antes de irnos a comerciales, que fuera de cámara usted y yo conversábamos sobre el acuerdo y usted me decía, no es tan fácil como piensan poder llevar a cabo ese acuerdo. ¿Por qué? Hay muchos intereses que se mueven en este sentido. Y no es una crítica a los grandes productores, pero también entre ellos hay muchos intereses económicos que quisieran que tú fueras más chiquito para yo ser más grande, pero la forma que yo soy más grande es si te destruyo a ti. Y entre ellos también se engañan, entre uno y otro. Y en el gobierno también había problemas, porque yo trabajaba en eso, en avicultura. Yo duré mucho tiempo trabajando en avicultura y me tocaba hacer censos y ir a las granjas y a las plantas incubadoras. Y había empresas, porque antes aquí había 3 grandes empresas, Jacqueline, más Granja Mora, Pollo Cibao, que llegó después, Industrias Avícolas, donde yo comencé, y Proteínas Nacionales, era Pollo Cibao. Esos fueron desapareciendo porque, aunque nos descubrieron, Cristóbal Colón llegó aquí otra vez cuando vino Gregorio Mora, dueño de Granja Mora, que fue la empresa más grande del país. Comenzó con 5,000 gallinas ponedoras, con 5,000, pero él vino de Europa con los conocimientos de cómo producir gallinas y nos descubrieron. Y así con los pollos, introducir los pollos aquí fue una odisea, aquí nadie comía pollo gringo. La gente decía que yo comer esos pollos gringos con 42 de vida, eso no alimenta, días de vida, eso no alimenta. Hoy en día los pollos son mejor alimentados,
que muchos humanos, cada granja grande, cada empresa grande, tiene un nutricionista para los pollos, un nutricionista para la gallina y un nutricionista para los cerdos con alimentos bien balanceados. Entonces hoy estamos consumiendo pollos de buena calidad, tenemos más o menos un equilibrio, pero esos acuerdos que se firmaron ayer, aquí se han firmado muchos acuerdos y no se cumplen. No se cumplen de ambas partes muchas veces. También los gobiernos no han cumplido con lo que tienen que cumplir, con darle los subsidios que decíamos al principio, o dárselos después de muchos años cuando ya se han quebrado. Entonces por eso yo digo que el acuerdo no va a ser tan fácil. Y yo se lo decía a un amigo por Facebook de esta tarde, que es un asistente del ministro de Agricultura, que el Ministerio de Agricultura debe darle seguimiento de cerca a estos acuerdos, porque si a mí no me dejaban entrar antes a hacer un censo a la granja incubadora, era porque había algo oculto. Entonces hay gente que pudiera todavía mantener algo oculto e engañar al gobierno vendiéndole unos pollos más pequeños que lo que se contrató, y eso es un engaño también. Yo digo que nosotros estamos para defender el productor y también estamos para defender el consumidor, y nos engañan de cualquier forma, como aquí en Moca con la medicina, que tenemos un nombre, una marca país de los puestos de medicina que también engañamos. Pero, la venta de muestras pero médicas. Aquí las muestras médicas, que está a todos los niveles, y laboratorios importantes participan en eso. Pero también en medicina veterinaria se da eso. Aquí hay productos prohibidos como el cloranfenicol, que es un medicamento buenísimo que está en humanos, pero en gallina lo prohibieron, en cerdos, pollos, porque se transmite a los humanos. Pero había una empresa que lo metía de contrabando con otro nombre y le metían eso, le introducían esos productos a la gente. Entonces el gobierno tiene que estar ojo avisor, con mucho cuidado con estos acuerdos, porque hay muchos intereses nacionales e internacionales que se mueven en este sentido, con la soya, con el maíz, con la grasa, con los equipos, con las medicinas, con las vacunas, porque los precios de los pollos hoy, Jacqueline, los pollitos, está dependiendo. Si yo te lo vendo a ti de un día de edad con 2 vacunas, con 3 vacunas, y con 4, y vino un gran problema de Newcastle el día pasado que llevó a la quiebra a mucha gente, porque una gente por economizarse una vacuna dejó de dársela y se lo estaba ganando por ahí, no le dijo al productor que a esos pollos le faltaba una vacuna. Entonces esas son las cosas que el gobierno tiene que hacer para que estos acuerdos sean fáciles de cumplir y efectivos. Y controlar, como tú decías, dentro de lo posible, tanto a los intermediarios como a los productores, y el mismo gobierno que actúe con llaneza, con transparencia, como es lo que está predicando este gobierno, que todos o muchos apoyamos para que se cambiara la mafia política que había antes, y todos sabemos que mucha gente se está trabajando en esto. Estamos contentos porque hay un cambio, pero un cambio que comienza, y ojalá esto se logre, estos cambios a nivel de todos los sectores, para que todos los sectores se beneficien y mañana podamos exportar pollo, porque yo te decía que hoy tenemos prohibiciones para exportar pollos a Estados Unidos, porque hay barreras sanitarias, que no son barreras comerciales que nos han aplicado, son barreras sanitarias que nos tienen aplicado, porque que son limitantes en realidad. Una limitante muy seria, porque yo participé en el programa de erradicación de cólera porcino como veterinario, y también participé en el programa de erradicación del Newcastle y velogénico viscerotropo, que dicen los gringos que nosotros tenemos. Es mentira, nosotros no tenemos esa enfermedad. Nosotros tenemos Newcastle sencillo, pero no tenemos Newcastle velogénico viscerotropo, y por eso ellos nos prohíben a nosotros exportar carnes de pollo, pechuga de pollo, huevo, todo, porque dicen que tienen esa enfermedad. No la tenemos, pero ellos nos exigen a nosotros que demostremos, y el gobierno tiene que intervenir en ese sentido, que demostremos que no tenemos esa enfermedad, realmente no la tenemos. Pero ellos tienen todas estas cosas también, porque estas vacunas, la mayoría vienen de Estados Unidos, todas vienen de Estados Unidos. Para los y la tienen porque la usan y porque la necesitan. Y porque la necesitan, pero entonces como nos agarran fácil por ahí, nosotros no hemos podido. Tienen Newcastle, no sé si tienen Newcastle velogénico viscerotropo, pero ellos lograron tal vez
extinguir esta parte, pero es un virus de Newcastle también, que en cualquier momento se va a convertir en patógeno. Entonces, el gobierno también tiene que intervenir por ahí, tanto en los cerdos, porque no podemos exportar cerdos porque tenemos cólera porcina, y no podemos exportar avicultura, nada de avicultura, porque tenemos Newcastle, velogénico, vicerotropo, pero tenemos otros mercados como Haití, como las pequeñas islas, las islas, Venezuela, exacto, Cuba también, que pudiéramos exportar, pero se nos elevan mucho los costos de exportación por el manejo de los pequeños y medianos, pero tenemos que estar... Que también en eso tiene que intervenir el gobierno, porque si queremos crear una política de exportación que beneficie al país, entonces el gobierno también tiene que tomar medidas en ese asunto. Al gobierno que más le conviene. Lo que pasa es que se hacía, y yo te digo que yo participé también, pues yo fui supervisor del programa de erradicación de cólera porcino y trabajé también en el programa de erradicación de Newcastle, pero hay un problema para erradicar este tipo de Newcastle, que es las gallinas de patio. No hay forma de vacunar las gallinas de patio tan fácil porque duermen en un palo. Las gallinas de granja, sí, los pollos de granja tú los vacunas porque están en una granja, pero es un gran problema, como dices tú, que el gobierno tiene que enfrentar, junto con los productores, junto con nosotros, los técnicos. Es un problema de todos. Una parte muy importante que se habló ayer, de la que habló el presidente ayer en el acuerdo, es lo de crear, o más bien crear facilidades para aumentar la producción de maíz a los fines de que a través de esta se beneficien los productores y también se beneficie el Estado con el ahorro de divisas. ¿Qué le parece a usted ese anuncio? Y eso es un anuncio bueno y ojalá se cumpla, pero ya eso se implementó una vez. El gobierno mandó técnicos a estudiar en México, a prepararse maíz. Un amigo mío se llama Pedro Comprés, a prepararse, y comenzamos a sembrar maíz con la preparación de esos técnicos que se especializaron. Y comenzamos a sembrar maíz en Puerto Plata, en Luperón, en el sur. Y cuando los norteamericanos vieron que nosotros ya podíamos ser autosuficientes aquella vez en la producción de maíz, se firmó un acuerdo que nos trajo maíz casi regalado, con una ley pública 480 que estableció Estados Unidos. Eso le permitió a ellos exportar maíz a otros países y esa ley se aplicó aquí y llevó, Jacqueline, a la ruina a todos los productores de maíz. Entonces los gringos, lo que a ellos les conviene, nosotros... Que el Tratado de Libre Comercio como a ellos les convenga. Eso mismo. Cuando no le conviene empiezan las limitaciones por temas sanitarios. Tienen barreras. Empiezan a colocar barreras, entonces a la larga siempre los productores nacionales son los que se van a la quiebra, porque también los gobiernos de nosotros se han caracterizado por no ser proteccionistas de la producción interna. Nos llevaron a la ruina con el maíz, ¿no? Aquí la gente habla bobería que no puede producir soya. Eso es una leguminosa que como se produce la habichuela aquí, la habichuela roja, la amarilla, también la soya. Entonces, nosotros creemos en ese acuerdo que maíz podemos sembrar mucho, proteger, pero no tanto sorgo, porque los productores no quieren sorgo porque pica a la hora de producirlo, de molerlo, pica, pero vamos a producir maíz, vamos a producir sorgo también, y protejamos y vamos a subsidiar, vamos a ayudar y pudiéramos ser competitivos. ¿Quién dijo que no? Esos terrenos cañeros hay espacio para sembrar maíz. Entonces nosotros pudiéramos sí ser competitivos en maíz y, cómo no, ayudarnos muchísimo en soya. Y claro que eso le va a convenir a toda la población porque disminuirían los costos de producción en materia avícola y también en materia porcina, y eso también disminuiría los precios para el consumidor final. Consumiría el consumidor final, valga la redundancia. Y se dinamizaría la economía también. Se dinamizaría la economía en todos los aspectos. ¿Cuánta gente estaría produciendo maíz, produciendo habichuela, produciendo cerdo, produciendo pollos en gran escala, a bajo costo, mejores pollos con cosas nacionales que no se han importado y a mejores precios, tal como usted dice? Y todos los sectores se beneficiarían de todo esto. El mundo, la mano de obra, los productores, los consumidores, todos. ¿Quién dijo que no? Nosotros podemos venderle a Haití y le vendemos a Haití? Nosotros tenemos 20% de la producción avícola que se va para Haití. Si nosotros logramos producir maíz aquí también pudiéramos venderle. ¿Quién dijo que no?
maíz Haití, lo que pasa es que... Pero también tenemos el mercado centroamericano, tenemos las demás islas también como mercado que podemos explorar. Excelente, tenemos todos esos Pero países. es que como dicen los chinos, en Latinoamérica no ha desarrollado una cultura de exportación y eso es parte de lo que nos mantiene en el atraso. Parte justamente y tenemos que romper esa barrera. Pero debemos tomar en cuenta también que los del norte nos impiden, nos hacen imposiciones porque eso también afectaría su mercado. Lógico, son barreras, son imposiciones. Mira la lucha que hay con China y Estados Unidos y todo lo de China es malo y todo una competencia tremenda. Pero China ha penetrado y va a seguir penetrando. Ese es el capitalismo salvaje. Es Pero debemos reinventarnos porque China se reinventó. China continúa con su mismo modelo político, que es un modelo político socialista, pero con un modelo económico capitalista y eso es lo que le ha permitido desarrollarse porque entendieron que en la misma dinámica que estaban no podían seguir. Y le ha dado resultados. Entonces tenemos que reinventarnos también. Le ha dado muchos resultados. Pues mira, Moca, lo que está sucediendo con las tiendas chinas que hay. Están desplazando el mercado mocano nacional. Los gringos han querido una política para ellos solos, para desempeñarse ellos solos, para ganar eso ellos solos y no ha querido compartir como está haciendo China, que te pide una mercancía en un barco, te la vienen fabricando y te la traen rápidamente. Y bueno, los gringos lo que quieren es que le compremos soya, maíz, grasa, todo se lo compramos a ellos. Entonces las competencias son importantes. Y así como estamos con China. Y el mercado chino tiene calidad a todos los niveles, mala, regular y buena, como tú la pidas. Porque mismo, todo es como tú la quieras. Ellos te dan lo que tú quieres. Así mismo, ellos te venden lo que tú quieras, lo bueno, lo muy bueno, igual que Estados Unidos, te ven mejor que Estados Unidos muchas cosas. Y lo malo también, si tú quieres malo. Porque tienen para todos los mercados y para todos los consumidores. Y va cogiendo el mundo, lamentablemente ahora como que se va por reclinar un poco más a Estados Unidos. Pero yo pienso que hay que favorecer los dos mercados, el mercado chino y el mercado... sí, no tomar partido en ese sentido sería la mejor opción para nosotros que somos países tercermundistas. Pero hay situaciones políticas que influyen. Manuel, el tiempo se nos acabó, ¿puedes creerlo? Se nos fue como tan rápido el tiempo, sí, tantas cosas que faltan. ¿Verdad que sí? Faltan muchas cosas, pero hay tiempo para más. En otra ocasión será. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Manuel Díaz, que siempre está dispuesto. Y nada, pasen buenas noches. Será hasta mañana en una próxima entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes y no se muevan porque a continuación viene Entre Jerez.